Siguiente. Tenemos a nuestro invitado ¡Qué ya barbaridad! conectado. No, pues, si usted. Dejando que la gente prometa, pues, todo. Don Jorge Nicoló, panameño, Buenos días, profesor y amigos. vinculado a la empresa privada, que aparentemente para algunos ahora es un pecado estar vinculado a la empresa privada. Pero Jorge Nicoló, como he dicho en otra ocasión, es un panameño que también le ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a investigar, a estudiar y a tratar de entender el problema de la Caja de Seguro Social. Y precisamente por ese tiempo que le ha invertido y que ha asimilado todo esto, pues él ha estado dando la cara, no ahora, desde hace un tiempo atrás, tratando de dar su versión y su lectura del problema de la Caja de Seguro Social y las implicaciones que esto tiene. Y eso, pues, ahora, como consecuencia de todo ello, está sentado en la mesa que se está dando y que, bueno, sí, que buena parte de los panameños estamos pendientes de cuánto se avanza o cuánto no se avanza. Yo quisiera comenzar este tiempo que nos regala Jorge Nicoló para nosotros y para los oyentes y nuestros seguidores. Si él primero pudiera plantearnos el escenario del Seguro Social, antes de darnos sus opiniones o lo que cree que debe ser o lo que no debe ser, ¿cuál es el escenario que todos los panameños debemos saber y entender de la situación de la Caja de Seguro Social, Jorge? Bienvenido. Gracias, profesor. Muy buenos días a todos. Muy buena pregunta. A ver, tenemos en el IBM, tenemos graves problemas, ¿no? Y hay dos sistemas. Hay un sistema que se llama exclusivamente beneficio definido, que es un sistema cerrado y está quebrado. Gran parte de que está quebrado es que las alertas como mantener una reserva mínima nunca se cumplieron. Y lo segundo es que si había déficits en una proyección de 10 años, entonces la Junta Técnica Actuarial le recomendaba y le recomendó a la Junta Directiva diferentes escenarios, no necesariamente que eso tenía que recomendar la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Por ley, era obligante a la Junta Directiva pasarle en 90 días al Ejecutivo sus recomendaciones para estabilizar el sistema. Eso tampoco ocurrió. Entonces, eso complica aún más la cosa en este sistema exclusivamente de beneficio definido que hoy día está totalmente quebrado. Tenemos el otro sistema que se le llama sistema mixto. En este sistema mixto existen dos componentes. Un componente de beneficio definido parecido al exclusivamente beneficio definido, con la diferencia de que tiene un tope de los $500 van hacia ese componente, ¿no? Y el resto es para las cuentas de ahorro individuales. En un salario promedio de 800, que es la inmensa mayoría, mensuales, resulta que el 72,5%, depende cómo lo calcule, 72,5% o el 75% va al componente de beneficio definido, similar al exclusivamente beneficio definido. Pero solamente da $300 de pensiones cuando esto ocurre. Entonces tenemos que en este sistema mixto, el problema es que se pagan tasas de reemplazo o jubilaciones inferiores a lo que este dice que paga 60%, pues está quebrado. Es cierto, en el sistema mixto paga menos, menos tasa de reemplazo que el sistema exclusivamente de beneficio definido. Ahora, tanto la OIT en su informe del 2022 dice claramente, y si puedo abrir comillas mentalmente de lo que dice que el problema que existe en el mixto es un problema de diseño, en el sentido que por 25 años entra la mayoría
de las cuotas, pero como no hay jubilados, sino hasta mediados del 30 que empiezan a jubilarse ya de cierta cantidad, entonces empiezan a salir los egresos. Pero ellos muestran en un cuadro que cuando eso ocurre, hay tanto dinero represado en ese sistema que los rendimientos llegan a ser mayores que los egresos iniciales. ¿Qué significa eso? Tratando de ser lo más sencillo posible. ¿Qué significa esto? Significa que está represado gran parte de las cuotas de los miembros del mixto y presentan un cuadro que dice, si lo mantenemos solito para el año 2095, esa reserva que está allí representa 200.000 millones de dólares o balboas. Esa es la razón como está represada esa cifra que no se le da a los cotizantes del mixto, es que baja también la tasa de reemplazo. Si se diera esa reserva a los cotizantes, ya sea en su cuenta de ahorro individual, por ejemplo, entonces las cosas cambian. Las corridas iniciales que se han hecho son de que igualan al 60%, depende de la cantidad de años que usted se quede, o lo supera hasta el 68%, 70%, y si uno se queda 30 años pagando esto, o 35 años, alguien que empiece 20 años, no se va a jubilar sino hasta los 60 y pico. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces tenemos esta situación de los dos problemas, uno quebrado, otro que tiene plata en cantidad, y el problema entonces es que el que no tiene plata por su modelo y porque es cerrado, entonces dice, oye, pero ya hay dinero, en el otro hay dinero. Cógelo de un lado y mételo en otro. Exacto, me lo como, me lo agarro. Pero ¿qué resulta? Eso no es dinero libre. Así es. Ese dinero es para pagar las pensiones de los que están en el sistema mixto. Si usted se lo come, en el 2038 no queda un centavo. O sea, imagínense, no queda un solo centavo. Por eso dice, no, esperemos que eso aguante hasta el 2038, pero resulta que usted no puede esperar a quedarse sin un centavo. O sea, realmente usted tiene que ver mínimo 5 o 10 años. Pero si agarra 5 años y es el 2038, en el 2033 ya hay que decir, no hay plata, tenemos que reformar. O sea, cualquier cosa, si lo agarramos, vamos a estar en graves problemas. Otro punto en el escenario real actual es que esto crea una inequidad generacional en el sentido de que es como patear la lata, ya que, ok, resuelvo por pocos años el problema que tiene el sistema exclusivamente de beneficio definido y acabo con el mixto, que es la mayoría joven, y estos del mixto van a tener un problema mucho mayor, porque actualmente el problema del CEP hoy son los 300.000 jubilados y los casi medio millón de gente que son los cotizantes, 800.000. Pero para el 2030 tenemos en el mixto más de 1 millón y sigue creciendo. Entonces, un problema que tiene 800.000 personas, en el 2030 estamos juntando esto y vamos a tener un problema de 2 millones de personas. Entonces, los problemas crecen. Por eso, en los análisis se dice que los déficits crecen más del doble. Si los dejas solitos, el déficit máximo es 7.500 y los unes, el déficit máximo son 13.000 millones. Cifras que realmente, para el tamaño de la economía panameña, No dan. son muy Claro. grandes. No No, dan. ese es el panorama, ¿no? Ahora, don Jorge Nicolás, al día de hoy, y aquí un oyente me envía una pregunta, que obviamente lo ha escuchado en más de una ocasión a nuestro invitado. Dice, Jorge Nicolás ha dicho que el sistema definido está mal diseñado. Me gustaría saber si el sistema definido
dice el oyente. No, Está ok. mal diseñado. Me gustaría saber si hay alguna de las propuestas si en alguna de las propuestas del sector privado propone otro diseño y cuál sería. A ver, yo siempre he hablado de que el problema de diseño está en el mixto, pero voy a contestar la pregunta a la persona. En el 2015, el Fondo Monetario Internacional, a solicitud del ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, Dulcidio de la Guardia, realizó un estudio. Y en el estudio dice, bueno, ¿tú quieres unir los sistemas? Ok, perfecto. Pero para unir los sistemas, tú necesitas aumentar la edad de jubilación, hombres y mujeres, a 65 años. Lo segundo es que si tú agarras hoy día los 10 mejores años para calcular el promedio de la pensión, ellos recomiendan que se tome la vida laboral del cotizante. Entonces eso baja también automáticamente este asunto. También menciona de que hoy día, en 20 años, usted tiene el 60%. Es decir, usted acumula 3% por año. Por eso es que en 20 años por 3 da 60%, ¿no? Ellos dicen, no, esto no aguanta con 20 años. Entonces, usted tiene que modificar lo que ellos llaman la acumulación. En vez del 3% todos los años, eso lo queremos bajar al 2,5, 2,1%. ¿Qué significa eso? Usted tiene que pagar 29 años cuota para poder manejar esto. Y lo otro que hablan es que en la caja no hay profesionales para el manejo del portafolio de las inversiones, que es una cosa muy dinámica y muy seria. Y ellos recomiendan que ni la junta directiva entre en esto, sino que sea un grupo separado, súper profesional, para manejar esto, como lo hacen algunos países. Y obviamente con un regulador en la cabeza. Entonces, ok, usted quiere el sistema que sea de beneficio definido. Ah, bueno, pero para poderlo hacer, usted tiene que tomar lo que no se quiere, las medidas paramétricas, y lo que ellos recomendaron hace 9 años, y el 2015, son medidas paramétricas muy duras, hombre y mujer a los 65 años. Entonces, el problema entonces viene de fondo, porque cuando usted hace eso, olvídese de la ley 51, ya la ley 51 no existió cuando usted une los fondos, pero se cumple, ¿verdad?, el efecto de un modelo piramidal, en el sentido de que quiebra. Por eso, usted los une, olvídese de la ley 51, usted los une, hace los cambios paramétricos y en cierto tiempo quiebra, porque no hay forma la demografía es una. Hay menos y menos gente aportando al sistema y más y más y más gente jubilándose. Entonces, contestándole la pregunta al oyente, esa es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Ahora, pero ahí fíjese algo Ajá. que cuando usted menciona Fondo Monetario, Banco Mundial, podemos estar de acuerdo con ellos, pero los gremios no están de acuerdo con ellos. Y traen a colación que son ideas que están asociadas a un pensamiento y una corriente política, ideológica, que no va de la mano con lo que ellos llaman pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos convencer a quienes no están convencidos sobre que hay que tomar decisiones que van a afectar a nuestro bolsillo? Muy buena pregunta. Y yo siento que hay que tomarla muy en cuenta. A ver, si vemos alrededor del mundo, todos, cuando hablo de todos, estoy hablando en serio, estoy hablando de México con 65 años, estoy hablando de Brasil con 67 años, son dos gobiernos de tipo socialista. Ellos tienen cuentas de ahorro individual, pero en México es cuenta de ahorro individual, en Brasil tienen una dualidad. Pero si vemos Europa también y vemos otros países,
nos podemos dar cuenta de que eso de que no quiero uno de los sistemas y no quiero medidas paramétricas es una posición casi idealista, igual que algunas de las propuestas que ellos han hecho. Eso no resuelve el problema. O sea, lo que estamos tratando de comunicar es que tenemos el problema financiero más grande del país. Esto no es un problema que con lo que a mí me gusta se va a resolver. Este es un problema de que tengo que resolverlo con algunas cosas que no me gusten. Y hay que tratar de hacerlo con el menor impacto a la población. Si usted une los sistemas y no hace más nada, todo se queda igualito como está al día de hoy, pues ya hemos mencionado que se acaba definitivamente en el 2038, pero realmente usted tiene que estar hablando que se acaba básicamente en el 2033, menos de 10 años. ¿Y qué resulta? Que el sistema es puro de beneficio definido porque se tomaron el mixto. Esos sistemas quiebran siempre. Por eso Francia tuvo un tremendo revuelo. Uruguay, que lo cambió hace un año, tuvo cierto revuelo. Ellos fueron más inteligentes. Ellos llamaron a una consulta, que los líderes sindicales llegaran, pero era forzoso que tuvieran técnicos en su área, igual los empleadores, igual el gobierno, y trabajaron, le dieron 3 meses, trabajaron un modelo, pidieron un periodo adicional, trabajaron un modelo y cada uno se fue a su área consultando. Pasaron la ley, porque sí la pasaron, hubo algunas protestas, pero no hubo problema. En Costa Rica también hubo un ajuste hace como un año y pico y esto resulta así. Nosotros estamos tan mal en la Caja de Seguro Social que esa entidad está por implosión. Le voy a poner, y nada más voy a hablar de la parte financiera de la reserva. Si uno ve cuánto ha rendido las reservas desde el inicio de la Caja de Seguro Social hasta el día de hoy, es 2,1%. Si uno ve otros países, agarre Perú, casi 7%. Agarre Uruguay, 7,3%. Agarre Chile, 7%. Agarre México, 6%. Nosotros con 2,1%. Si vemos los últimos 10 años, nosotros tenemos un rendimiento de 3,9%. Y uno dice, wow, qué buena cosa. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado. Pero resulta que el vecino que tenemos al lado, que es Costa Rica, tiene 7,2%. República Dominicana, en rendimiento en los últimos 10 años, tiene 7,2%. Señores, ese es un montón de plata. Entonces, hay un problema ideológico también de posición en donde ellos tratan de justificarlo financieramente. Y paso al siguiente ejemplo. Ellos dicen, no se haga nada, que se cobre la evasión fiscal, que ellos calculan que está en 7,000 y pico de millones, y el 20% de esa evasión fiscal, que son 1.566 millones, estoy mirando la propuesta de ellos, se los pasan al Seguro Social. Okay. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que eliminar la evasión fiscal, aunque es casi imposible eliminarla 100%, pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que eso no debe ocurrir, ¿no? El segundo punto dice que las aportaciones del Canal de Panamá que pasen el 10%, que son aproximadamente 254 millones. Porque eso sí está entrando, está todo gastado, no que está en una cuenta libre. Pues el gobierno tendrá que ver cómo la va eliminando, ¿no? Dice también que la recuperación de cuotas evadidas de los 114,000 informales que trabajan en empresas formales y en el gobierno, ¿no? Entonces, dice eso que está trabajando por servicios profesionales, que es el caso específico que ellos hablan, eso sumaría
165 millones más. Y agregan, por ejemplo, que los excedentes de los 3 diferentes riesgos de programa se vayan el 75% hacia el IBM. Es decir, no solamente quiebra el IBM, sino que dice, oye, para fondear esto, le voy a quitar a el sistema enfermedad y maternidad, le voy a quitar al sistema de riesgos profesionales y le voy a quitar al sistema de administración, que por ley está, y por eso han pasado 500 millones de ese sistema al IBM. Pero quitarle al sistema de enfermedad y maternidad y al sistema de riesgo profesional son casi 500 millones que ellos sustentan de que se los quitan al otro. Y ya vemos que esos programas están en déficit, tienen reserva, pero ¿cómo le vas a quitar enfermedad y maternidad? 500 millones, esto es un año. Esto es un año. Señores, esto es muy serio. Entonces, lo de los empleadores morosos, de acuerdo, dice 50%, 155 millones. Hay que crear nuevos impuestos a las sedes multinacionales en este país. Dice lo siguiente, cobro el 10% de las utilidades de las telecomunicaciones fibra óptica. Yo aclaré en la mesa que entiendo, porque no estuve presente, pero entiendo la gente que estuvo presente, que en la ley 51 se incluyó lo de la fibra óptica. Yo expliqué 2 puntos. El primer punto es que, bueno, si hablamos de fibra óptica, ¿cuál? Etesa tiene una fibra óptica que va desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Costa Rica. Cuando yo fui presidente de Quebra Wallace, nos la ofrecieron para venderla. Nosotros hicimos los análisis en ese entonces y ellos querían una cifra muy alta. Hicimos nuestros cálculos y le dijimos, no, gracias. ¿Por qué razón? Porque nos salía muchísimo más barato, definitivamente, seguir construyendo redes de fibra óptica en todo el país que comprársela a Etesa. Ellos estaban sobreestimando todas estas cosas. El segundo punto en ese tema de fibra óptica es, por ejemplo, los cables submarinos, que esto se maneja a nivel de consorcio internacional y acuerdos internacionales sobre esto. ¿Qué ocurre en cada país? Panamá incluido. Los cables submarinos llegan a estaciones terrenas y esa estación terrena la administra uno de los operadores del país. Y allí se conectan todos los operadores. Por ejemplo, usted quiere enviar un email a Japón. Bueno, usted en la red que existe dentro de Panamá sale su email y toca el cable submarino y el cable submarino se lo lleva a Japón, ¿no? ¿Cuánto ganamos nosotros en Panamá por eso? Nada. Ellos pagan, los consorcios pagan la administración de ese punto terrestre de conexión. Y eso es una cifra mínima. Yo recomendaba en la mesa, allá en la presidencia, de que le hagan una consulta a la SEP. O sea, no es porque lo diga nadie, sino que váyanse directamente a la SEP y digan, oye, estamos calculando aquí ingresos por fibra óptica de manera importante todos los años, aquí al futuro, y díganos si esta cifra es cierta o no es cierta, o no existen esos ingresos tan gigantescos como pensamos. Entonces, que la SEP conteste. Y yo sé, por razones regulatorias, ¿Cuál es la por respuesta? razones comerciales, de que eso no existe. Eso no existe. Entonces, hay cosas que están incluidas allí, pero una de las preguntas que yo hice en la mesa es, óigame, eso todo lo que usted pone, que suma 2.600 millones, ¿eso es instantáneo? ¿Usted lo calcularon de manera instantánea? ¿O es, dice, no, este es el total? Porque ellos tienen que entender, y creo que entienden, de que esto tiene que ser gradual. Entonces, para vender su programa, dicen, no, nosotros encontramos 2.600 millones. Bueno, la realidad es que esos 2.600 millones, el 90% todavía está en el aire. Hay que empezar a cobrar, eso sí, evasión y todo, pero
una cosa. El otro punto es que vamos a asumir que estamos en el paraíso. O sea, todos somos los más pulcros, los más honestos, los más perfectos, todos somos angelitos. Resulta que 2.600 millones no ayudan en nada al problema que tenemos para resolverse. Los déficits, si los unes, aumentan a 13.000 millones de dólares. 2.600 millones, repito, asumiendo que somos angelitos y estamos viviendo en el paraíso. Eso no cubre nada. O sea, cubre una parte, pero solamente si eso ocurre, no está resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo es que es un sistema insostenible y forzosamente, si la sociedad dice, no, ese es el sistema que yo quiero, tiene que tener dos aspectos muy claros. El primero es que forzosamente, si no lo haces ahora, te va a tocar peor después. Le van a tener que meter algunas medidas paramétricas, las que fuese. Pero el segundo punto, y es más grave todavía, es que el impacto a la economía, el impacto a la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, y yo que tengo más edad que todos ustedes, de nuestros bisnietos, va a ser tan grande que le está robando el futuro hacia ellos. Y quizás sea un poco exagerado lo que voy a decir, pero a veces las exageraciones para explicar algo no son malas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Grecia? En Grecia, los jóvenes están forzados a irse de Grecia. Si usted ve las últimas noticias, uno de los problemas más graves que ellos tienen es que la población va bajando, pero va bajando no porque se mueren los viejitos, sino que los jóvenes están saliendo porque ellos continúan con un problema de deuda en el sistema de beneficio definido tan gigantesco que definitivamente no lo pueden aguantar. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. Ellos tienen sus posiciones y parece casi que inflexibles. Siento que hay que discutirlo. Siento que hay que presentar las propuestas. Ellos presentaron su propuesta. La encuentro desde el punto de vista financiero, que le falta muchísimo, pero hicieron una buena presentación a propósito. Pero le falta muchísimo desde el punto de vista de análisis financiero. No justifica definitivamente la unión, no expresa los riesgos que implica la unión de estos sistemas y por último, no habla de que existe una inequidad, obviamente no lo dicen, una inequidad generacional brutal. O sea, si yo tengo ya hijas que me han dado nietos y todo, así que, pero los nietos, los nietecitos, no les voy a ver futuro porque si ahora hay un problema de que los jóvenes puedan encontrar trabajo, el futuro se va a ser peor. También se ha dicho, nada más para agregar y termino, también se ha dicho de que otros países tienen gastos contra el PIB o gasto fiscal contra el PIB que van 6%, 8%, 10%, 12%. Y es cierto, si vemos Panamá, el gasto contra el PIB, ahora escogiendo nada más algunos rubros muy, muy limitados, es nada más que el 0,5%. La OIT lo pone más alto al 1,5% en el 2024. Pero bueno, asumamos que sea 0,5% nada más. Resulta que esos países de los cuales hablamos, dicen, miren cómo están estos países, y nosotros vergüenza que solamente damos 0,5%, para poner el ejemplo del 0,5%. Bueno, resulta que esos países que son de 6%, 10%, 15%, como es el caso de algunos países, alguien los paga. O sea, cuando dice el gobierno lo paga, todo sale de nosotros, de los que vivimos en este país. Sí, al decir el gobierno es nosotros mismos, los Es contribuyentes. nosotros mismos. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso tienen el ITBM
ese nuestro, que es 7%, por otras latitudes son 20 y pico por ciento. Y parte de eso va a las pensiones. El presupuesto general del Estado, por ejemplo, en Francia, es el 40%, va directo a las pensiones. Por eso están forzados a mover la edad de jubilación. En Europa está en el 60, casi 65% y van a 67 años, perdón, 65 años a 67 años. Pero Costa Rica tiene 65%. Para poner un ejemplo del vecino que está inmediatamente al lado nuestro. Entonces, no es anatema básicamente hablar de que será necesario agregar. Ahora, ¿qué dice el CONEP? ¿Cómo va a arreglar este entuerto? El CONEP. El CONEP separa el problema en dos partes. Dice, en una parte tengo un problema grave de las tasas de reemplazo que no son iguales al sistema exclusivamente de beneficio definido. Entonces, vamos a ver el problema del mixto. La OIT, en la página 119, si no me equivoco, establece muy claramente que existe un problema de diseño en el mixto que represa las reservas, no se las da como tasa de reemplazo a los miembros cotizantes del mixto y por ello las tasas de reemplazo son más bajas. El Fondo Monetario Internacional también lo dice en el 2015, pero con un lenguaje mucho más técnico, indexando los $500 y otras cosas. Entonces, no entremos en eso. Pero son iguales, la opinión es igual. Entonces, la propuesta es, en el mixto, elimina el componente que represa los fondos que deben servir para la tasa de reemplazo, elimínalo. Y pasa todo eso a las cuentas de ahorro individual. Para darle la información, ahora en las cuentas de ahorro individual hay aproximadamente, para cifras redondas, 3.000 millones. 3.000 millones en las cuentas de ahorro individual. En el componente de beneficio definido del mixto hay 6.000 y pico de millones, 6.400, 6.000. O sea, cuando uno pasa todo, entonces definitivamente el ambiente cambia. Y se empiezan a pagar tasas de reemplazo. Obviamente hay que cuidar los rendimientos. Tasas de reemplazo similares al 60% más. Entonces ellos dicen, con esto yo resuelvo el problema de la baja tasa de reemplazo del sistema mixto. Ok, pero me queda el problema de cómo financio el beneficio definido. O sea, ahí tengo, en ese solito que está allí, tengo a valor presente un problema de 75.000 millones. Entonces, este es un problema grave, muy grave. Estoy que resolví esto, pero para el país, en el punto más alto, el déficit llega a 7.500 millones. Entonces, ellos proponen lo siguiente. Ellos dicen, bueno, aquellos que le hagan falta, primero tienen un problema ya que son los actuales jubilados, que hay que seguirles pagando, y eso representa aproximadamente 25.000 millones. Oiga, estamos hablando de una cifra que ni yo... Que no son la casi que inimaginables. Sí, sí, pero bueno, esa es la cifra que tenemos. No, eso hay que resolverlo como sea, como sea. Ok, nos va a costar una barbaridad por no haber afrontado el problema antes, pero hay que resolverlo. Entonces, ellos dicen, bueno, aquellos que le falten, hombres y mujeres, 12 años, no un año, 2 años, que he escuchado por ahí, que es una propuesta de que si me falta poquito, me van a poner, no, no, no. Ellos dicen, si al hombre le falta 12 años para jubilarse, todo ese grupo se queda en el sistema viejo. Si a las mujeres le falta 12 años para jubilarse, todo el mundo o sea, todo el mundo que está en ese rango se queda en el viejo. Es decir, si las mujeres que tienen 45 años o más se quedan en el viejo y los hombres que tienen 50 años o más se quedan en el sistema viejo. Eso no los toca. Ahora, ¿quiénes se quedan por debajo de 45 años las mujeres y por debajo de 50 años los hombres?
es aproximadamente el 50% de los cotizantes. Entonces dice, ¿cómo arreglamos este entuerto y pero cómo lo financiamos? Es el problema. Tenemos un problema de financiamiento con los que ya están y tenemos un problema de A los que financiamiento vienen. de los que vienen, que son 12 años antes de jubilarse. ¿Cómo resolvemos ese entuerto? Entonces, pero bueno, vamos, el primer paso es agarrar a todo este grupo humano que está allí, explicarle y decirle, señores, le vamos a reconocer todo, absolutamente todo lo que ustedes han aportado en su vida. Y ese problema le vamos a agregar la tasa de rendimiento correspondiente para que cuando le toque su edad de jubilación, usted tenga una cantidad suficiente para jubilarse. Eso sí, si usted, igual que ocurre en todos los otros países, si usted se queda más tiempo, por ejemplo, en vez de jubilarse a los 57 años la muere, y usted se queda hasta los 60 años, ya 3 años más, o se queda hasta los 62 años, 5 años más, te va a servir mucho más que si se jubila a los 57 años, igual con los hombres. Entonces le conviene seguir trabajando y, porque a los 60 años estamos jóvenes. Los que tenemos, los que estamos ya por 70 años, nos sentimos todavía bien, gracias a Dios, Sí. para seguir trabajando. Eso ocurre en todas partes. No es que para más seamos los peores. Entonces, ellos dicen, sacamos esto y le damos al Estado un periodo largo en donde pueda ir amortizando esa deuda que tiene. Entonces, ellos presentaron una gráfica en la presentación que hubo en el día de ayer, en la cual ellos dicen, al hacer esto, eh, tenemos, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la deuda eh, eh, baja de manera importante eh, de estos de 35 mil millones, que son cifras que yo creo que aquí la hablamos, pero no la podemos entender, baja a 19 mil millones en un periodo hasta el año 88. Hay un aspecto técnico que llaman la curva de la incertidumbre, ¿no? Donde llega el déficit máximo, que ya hablamos que es de 7.500 millones. En la cifra que ellos calcularon, están hablando de 5.000 y pico millones, baja a 1.600 millones al año. A ver, si son 1.600 millones al año, esa es una cifra que, apretándonos el cinturón a nivel del presupuesto del Estado, es una cifra de que pudiera Bueno, manejar. la, Entonces, ese son los escenarios. la pregunta al final de esta historia, o no de la historia, de este tiempo que nos ha regalado hoy Jorge Nicoló es, Jorge Nicoló percibe ambiente necesario para avanzar, porque creo que hay una expectativa en el país. Ya sea que estén a favor, ya sea que estén en contra, lo que fuere. Porque a todo esto a favor o en contra de no sabemos qué, porque todavía formalmente ya hay algunos han presentado propuestas, pero nosotros, por así decirlo, los panameños comunes y corrientes que estamos en la calle, formalmente no sabemos cuál será la propuesta a debatir. Supuestamente saldrá del ejercicio que se están haciendo en ambas mesas, pero la pregunta es, ¿Jorge Nicoló percibe ambiente en ambas mesas como para producir un documento final y decir, bueno, aquí está, sobre este documento vamos a discutir y es lo que va para la Asamblea? A ver, hasta ahora, quizás excepto el primer día que sí hubo un pequeño cruce de palabras, ¿no? Pero yo diría no tan dura como yo lo esperaba. Se ha llevado a cabo con respeto, por ejemplo, la presentación del día lunes que hizo el CONATO, las preguntas fueron con mucho respeto. Y repito, hicieron una buena presentación. Ayer que hubo la presentación del Colegio Médico y hubo la presentación del CONEP. También hubo preguntas y con mucho respeto y buenas preguntas. Entonces, cuando vemos
que alguien presenta ya algo concreto, el ambiente es de respeto. Y eso yo creo que es fundamental en una conversación. Eh, lo que no, lo que no estoy seguro, y por así decirlo, es que si en el caso del grupo sindical que se ha comprometido tanto en el aspecto de unir los sistemas y no a las Sí. paramétricas, les va a resultar muy, muy difícil voltearse a su gente y decirle, oye, no, a propósito, vamos a tener que hacer algún cambio. Entonces, eso los pone en una posición muy, muy firme, muy fija, de no querer un paso atrás bajo ninguna Bueno, circunstancia, un paso al lado. More. Entonces, yo en, creo que el debate, y no sé si va a haber debate a fondo, ojalá que lo haya, eh, en donde cada uno entonces empiece a expresar, oye, muy buena presentación, pero yo le encuentro A, B, C, D hasta la Z de que esta propuesta no camina por todas estas cosas. Eso en- no se ha dado todavía. Y ahí sí va a salir fuego. entonces, no nos queda de otra, don Jorge Nicoló, que bueno, seguir esperando a que salga el humo blanco de esas dos Sí, mesas para entonces conocer cuál será la propuesta que eventualmente entonces tendrá que ir a la asamblea para el debate entre los diputados y saber qué se aprueba y qué no se aprueba. Será que así es. esperar un poco más. Don Jorge Nicoló, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes Que por su esté bien. invitación. Gracias. Muy bueno. Hasta luego. 8:19. Y ya está aquí Y en esto cabina. apenas comienza. Y es que comienza, pero que comienza así, a paso de procesión, no. A paso de funeral, como en los viejos tiempos. Y habrá que esperar que se conjuguen las voluntades que están en esas mesas a ver si se puede